Y continuamos con el cuestionario de la lección 2 del primer curso avanzado. Pregunta 52. Tener afinidad con las vibraciones crísticas significa ser espíritu de vibración crística. ¿Por qué? Las vibraciones crísticas necesitan canales apropiados para tomar contacto con nuestro plano, y esos canales deben ser espíritus afines con la vibración crística. Tener afinidad con la vibración crística no significa ser espíritu de vibración crística, pues los espíritus de vibración crística encarnan en la Tierra con misiones importantísimas y trascendentes, de uno a la vez, y en los momentos determinados por el plan evolutivo y la necesidad de la humanidad y del mundo. Pregunta 53. ¿Cómo debemos interpretar la afinidad con la vibración crística? La afinidad espiritual con el ser destinado a canalizar en primer término la vibración crística, esa afinidad no significa igualdad, sino posibilidad de acción conjunta en el orden jerárquico espiritual existente. Pregunta 54. ¿Qué será posible evitar mediante la acción crística a través de sus servidores en la tierra y en el espacio? Se podrán evitar los aspectos más desastrosos que hubieran debido producirse de no haberse realizado la purificación previa que se está efectuando en el plano mental y en el plano emocional, y también en las mentes y almas humanas directamente. Pero durante ese proceso de purificación habrá periodos en que las fuerzas negativas podrán actuar destructivamente. Pregunta 55. ¿Por qué se produce la desintegración? La desintegración se produce por la acción destructiva máxima de vibraciones negativas que, intensamente presionadas por vibraciones positivas, reciben esa acción desintegradora en sí mismas. La ley, como causa y efecto, debe permitir la acción de las fuerzas negativas que los hombres mismos atrajeron y generaron en el mundo. Pero la ley, como amor, trabaja constantemente para transformar el efecto de la acción negativa sobre la base de realizaciones positivas. Pregunta 56. ¿Qué es necesario para mantener la mente pura? Para lograr como humano la completa armonización con el espíritu, es necesario la permanente purificación de la mente, el alma y el cuerpo. Por eso, todo lo que puede constituir un tóxico o un excitante para la materia debe ser evitado, pues es menester que el sistema nervioso se encuentre perfectamente equilibrado, dado que en el sistema nervioso repercuten todas las vibraciones que reciben. Por eso es menester también la purificación emocional, que solo emociones, deseos y sentimientos puros aniden en el alma. También la mente debe mantenerse pura y originar siempre pensamientos positivos, pensamientos de amor, pensamientos de altruismo, pensamientos constructivos. Pregunta 57, 56. ¿Dónde se reciben todas las vibraciones que nos llegan o generamos? No debemos olvidar que el sistema nervioso recibe todas las vibraciones que nos llegan o generamos, tanto positivas como negativas. Y si nuestro sistema nervioso no está equilibrado en su funcionamiento, una descarga vibratoria intensa podría desequilibrarlo. Aún más,
En consecuencia, no podría recibir las intensas descargas positivas que la tarea requiere, lo cual impediría a ese ser realizar su trabajo y beneficiarse con esa realización que su espíritu pidió, por ser su propia necesidad. Porque si lo que el espíritu necesita es obtener realizaciones que le permitan afianzar definitivamente su amor, la paciencia y la fe pidió realizar la tarea a través de amor, paciencia y fe. Vemos pues que las superaciones no son en realidad pruebas ni obstáculos que las leyes ponen a los seres para valorar su trabajo misionero, sino que es la propia necesidad espiritual que los determina. Pregunta 58. ¿Qué debemos tener siempre presente? Que sean cuales fueran los sacrificios que imponga la realización misionera, serán siempre en beneficio del propio espíritu, y que todo lo que se debe realizar, sea por indicación jerárquica o por intuición verdadera, por grande que sea el sacrificio que ello reclame, como humano, es siempre algo que el propio espíritu ha solicitado. Pregunta 59. ¿Se nos indicará realizar algo que no podemos realizar o que no tenemos fuerza para realizar? No debemos olvidar que nunca se indicará a nadie realizar lo que no pueda, lo que no tiene fuerza para realizar. Por el contrario, siempre se señalarán tareas que están dentro de la posibilidad de cada uno. Lo que ocurre es que casi todos, por lo general, desean realizar en la forma más fácil y agradable, y ante los sacrificios necesarios se sienten débiles. En tales casos, lo único débil en realidad es la voluntad, y por lo tanto es necesario fortalecerla al máximo para que no se constituya en un obstáculo insalvable en la realización misionera que a cada uno corresponde. Pregunta 60. ¿Cuándo debe efectuarse el comienzo de la transmutación de lo material en espiritual? El mundo y la humanidad llega ahora en el proceso evolutivo al punto en que por ley debe comenzar la transmutación de lo material en espiritual. El comienzo de esta transmutación debe efectuarse ahora. Pero las vibraciones densas y negativas que están en supremacía en su mundo imposibilitan la reacción de la humanidad necesaria para la realización imprescindible, pues es llegado el final de los tiempos. Pregunta 61. ¿Qué significa el final de los tiempos anunciado? Significa el final de esta primera etapa primordial y el comienzo de la segunda etapa, es decir, el final de la etapa material y el comienzo de la etapa espiritual. El proceso de la evolución puede dividirse en esas dos etapas: la etapa en que la vibración densa o material va adquiriendo progresivamente más y más fuerza, logrando en algunos mundos la supremacía, como ha ocurrido en la Tierra, y la etapa de espiritualización, en que lo denso va sutilizándose progresivamente hasta llegar nuevamente a vibración espiritual. Estamos en el momento correspondiente al cambio de etapa, o sea, al comienzo de la transmutación. Todo lo que ahora es material en nuestro mundo debe comenzar a sutilizarse por la ley de evolución para tornar a su pura esencia que, como sabemos, es en todo lo que existe espiritual.
Pregunta 62. ¿Cómo ha enviado y envía su ayuda el Cristo para este momento? A través de encarnaciones que desde hace milenios han estado llegando a la tierra para traer a los hombres vibraciones, palabras, enseñanzas y hechos, y a través también de miles de seres que están encarnados, canalizando e irradiando sus vibraciones, para que la purifiquen las mentes y las almas, y puedan así los hombres reaccionar positivamente, porque la presión negativa mental y emocional debilita la fuerza espiritual de los seres, incapacitando la voluntad para realizar el esfuerzo para la reacción necesaria. Pregunta 63. Si los hombres fueran impelidos a tomar el camino salvador, ¿habría justicia? Si los hombres fueran impelidos a tomar el camino salvador, no habría en ello justicia, pues así como por su propia voluntad abandonaron la senda del bien, por propia voluntad deberán retornar a ella. La ley que es amor se expresa como justicia, eliminando la presión negativa que debilita la voluntad y como consecuencia la voluntad humana, impidiendo a los hombres actuar libremente. Y pregunta 64. ¿Qué significa salvar a la humanidad? ¿Cuál es la única forma? Salvar a la humanidad ya sabemos que significa ayudarle a superar este momento de crisis e insuflarle las fuerzas necesarias para que pueda encaminarse voluntariamente hacia el sendero de su evolución. La única forma en que esto podrá realizarse es logrando crear en las mentes y en las almas de los hombres el sentido de su vida espiritual y el concepto de la necesidad de vivir en el amor, y además transmitiéndoles el conocimiento espiritual que les enseñará a vivir de acuerdo con las leyes divinas. Y hasta aquí, mis queridos, el final del cuestionario de la lección 2 del primer curso avanzado. Volveré muy pronto para comenzar con la lección 3 de este curso. Gracias por vuestra compañía, por vuestra presencia, y nos veremos muy prontito. Gracias. Hasta siempre.